Os decía que el pasado mes de noviembre, en las Jornadas Andaluzas de Cardiopatías Congénitas, al que algunos asististeis físicamente y otros como el doctor Alonso, el doctor Peinado, el doctor Sánchez Recalde o el doctor Ruiz Cantador, asistieron virtualmente. Se elevó una propuesta a la Junta de la sección para solicitar que en esta reunión de la sección de Cardiología Pediátrica y Cardiopatías Congénitas se instaurase una memoria anual a nombre del doctor Oliver. Como muchos sabéis, el doctor Oliver ha sido maestro de muchos de nosotros. Se jubiló de la actividad asistencial en el año 2013, a pesar de lo cual sigue teniendo una actividad extraordinariamente productiva desde el punto de vista científico. La Junta dio oídos a esta propuesta y decidió instaurar a partir de hoy la memoria anual Dr. Oliver en esta reunión de la sección. Cuando se pensó quién sería la persona adecuada para hacer esta primera lectura, pensamos que quizás entre todos sus discípulos el que más dimensión internacional ha adquirido es el doctor Alonso. Era una preciosa manera de hacerlo venir para estar hoy con nosotros y que haya podido responder a tantísimas preguntas como todo el auditorio le ha estado haciendo. Pero además estoy segura que para él es un honor y un placer dar esta lectura, que es lo que va a hacer ahora. No vamos a hablar de la carrera profesional del doctor Oliver porque se está escondiendo y porque además le he prometido que no volvería a hacer un resumen de todas sus muchas cualidades profesionales y personales. Cuando quieras, Rafa. Voy a dejar esa diapositiva porque la ha puesto la doctora Gallego antes de empezar. Bueno, para aquellos que no conozcan al doctor Oliver, el doctor Oliver odia estos eventos y yo he dicho que me voy a vengar de él. Pero primero yo quiero agradecer a Chimo, a Pastora y a la sección el honor de estar aquí hoy dando esta primera charla y para mí es realmente un honor ser la primera persona que presente la lectura del doctor Oliver. Doctor Oliver, no se tape la cara durante el resto de la charla porque esto es por usted. Bien, ha sido la charla más difícil que Chimo me dijo haz lo que quieras y yo digo, pues, ¿qué es lo que quieras? Yo no sé muy bien qué hacer. Se me ocurrió que muchas veces hablamos de dónde estamos, pero no sabemos de dónde venimos y a veces no nos paramos a pensar hacia dónde vamos. Entonces, pues se me ha ocurrido hacer una charla en la cual pues voy a revisar un poco de dónde vienen las cardiopatías congénitas, dónde estamos y hacia dónde creo que llevamos. Y al contrario que todas las charlas, los agradecimientos de las charlas se dan al final. Ahora se tapa la cara la doctora Gallego. O sea, los agradecimientos de todas las charlas se dan al final, pero yo me he querido saltar el protocolo y voy a dar los agradecimientos al principio. Yo creo que, bueno, desde que yo he empezado cardiopatías congénitas he tenido la oportunidad de estar con Pepe y con Pastora en muchos congresos juntos, pero jamás les he dado las gracias públicamente. Y yo creo que a los dos les debo mucho. Esta foto que veis ahí es en el año 2008. Cuando acabé la residencia en el año 2006, yo me fui a La Paz con Pepe, pero me fui a La Paz con Pepe porque Pastora y yo ya éramos amigos y Pastora me presentó a Pepe. Y yo me fui allí y yo le dije al poco tiempo, quiero formarme en esto. Y me dijo, pues conmigo no, ¿eh? O sea, tú te tienes que ir fuera, porque tienes que aprender de otras unidades y me dijo, tienes que hacer networking. Yo no sabía qué era eso, pero bueno, de aquello salió un trabajo que lo mandamos al Congreso Europeo, en el cual pues yo no tenía todavía la beca concedida. Le dije, Pastora, yo no hablo en inglés ni de coña, por favor vete de primera autora, porque si esto es una comunicación oral yo no lo voy a hacer. Y bueno, aquello fue una comunicación oral y yo ya tenía la beca en Múnich y Pastora me dijo, pues ahora te toca. Y esta fue mi primera presentación oral y mi primer trabajo en cardiopatías congénitas. Entonces yo le tengo mucho que agradecer a la doctora Gallego porque aparte de su apoyo incondicional todos estos años, de esa oportunidad que me dio ese día y de ser una gran amiga, pues primero, pues muchas gracias, Pastora. Y qué decir de Pepe, o sea, sin Pepe yo no estaría donde estoy, o sea, Pepe fue el que me dijo te tienes que ir y me fui, le hice caso y no volví, pero bueno, y
Y cuando me fui, todos aquellos que habéis hecho una beca fuera, el estar fuera es duro, y para mí lo fue. Y cuando yo me fui a Londres le llamaba todas las semanas y le decía a Pepe que yo aquí no aguanto. Y Pepe me decía, no, tú aguanta, tú tienes que aguantar. Y porque Pepe me dijo, tú tienes que aguantar, yo aguanté. Y porque yo aguanté, pues después una cosa llevó a la otra y aquí estoy. O sea que, Pepe, muchas gracias. O sea que yo le pido un fuerte aplauso a todos para ellos dos y ahora hablo. Bueno, yo, como he dicho, he querido hacer una charla un poco atípica porque pues muchos de los que se dedican, las nuevas generaciones que se dedican a las cardiopatías congénitas, pues no saben mucho de dónde viene, sí sabe dónde estamos y, pues como he dicho, no nos paramos a ver de dónde venimos. La primera referencia que tenemos histórica de cardiopatías congénitas la hizo Leonardo da Vinci con esa representación de un drenaje venoso parcial anómalo. Pero realmente la historia la cambiaron, pues no voy a decir quiénes son todos estos, porque por nombres los conocéis, pero estos son quienes realmente han sido los artífices o los que nos han dado la posibilidad a los que hacemos cardiopatías congénitas hoy a dedicarnos a este mundo. Es gente que ha hecho cosas, que ha cambiado la historia y que, como veréis, son cosas que hoy en día no podríamos hacer. Sabéis que la primera persona que reparó una cirugía, la primera cardiopatía congénita que se reparó, bueno, de hecho, es que la cirugía cardíaca empieza en las cardiopatías congénitas. En aquella época no podían reparar intracardíaca y la primera reparación de cardiopatía congénita que se hizo en Boston, la hizo Robert Gross y lo que hizo fue cerrar un ductus. Esta cirugía se extendió rápidamente y fue una de las cirugías más extendidas al principio de los años 40. En aquella época, Crawford, que había estado con él, Gross estaba ya investigando en reparar la coartación y Crawford, que había estado con él, pues en el Karolinska operó un ductus y cuando abrió el tórax vio que tenía una coartación y dijo, bueno, pues ya que estoy aquí, estos lo hacían allí en perros, pues le pongo un clamp aquí, le pongo otro clamp aquí, hizo una término terminal y pues se llevó el nombre de ser la primera persona que reparó una coartación y cambió de forma significativa el pronóstico de estos enfermos. Pero si hay una cirugía en cardiopatías congénitas que han cambiado la historia y que la historia en sí misma de la cirugía es el shunt de Blalock-Taussig. Yo siempre pienso y siempre que he leído cosas acerca de Helen Taussig, yo creo que ser Helen Taussig en los años 40, ser una cardióloga pediátrica, mujer, en un mundo de hombres, que además era sorda y que fue una de las personas más brillantes en las cardiopatías congénitas, pues me parece impresionante. Y ella tuvo la genial idea de decir, bueno, estos niños que son azules, si les ponemos un cortocircuito, pues mejorarán. Entonces, Helen Taussig, Blalock acaba de llegar al Johns Hopkins y Blalock era un cirujano que quería, pues que tenía mucha reputación en esa época, y le dijo, pues oye, mira, si hacemos esto, pero ella se lo dijo en el año 39. Y en el año 39 Blalock se ha ido a la Johns Hopkins con su ayudante, que es Vivian Thomas, y le dijo, mira, tienes que empezar a trabajar en esto. Y Vivian Thomas durante 5 años se dedicó a hacerle Blalocks a perros. Y Blalock nunca había hecho un Blalock. Y en el año 44, el 9 de noviembre, había una niña que se llamaba Elien, que tenía 1 año, estaba muy cianótica, se iba a morir. Y Helen le dijo, tenemos que ponerle un cortocircuito. Y Blalock nunca había hecho un cortocircuito en su vida. Y esta es una foto original de la cirugía. Y veis que esta persona está aquí detrás, que está con ropa de calle, es Vivian. Es Vivian Thompson, que estuvo presente en todos los Blalocks durante los primeros 6 meses que Blalock hizo el shunt de Blalock. Y le decía, pues mira, corta aquí, pon allí, porque él no sabía hacer un Blalock. De hecho, Vivian Thomas con los años, Johns Hopkins lo ha reconocido, es la única persona no médica que está reconocida como posgrado, tiene un título de posgrado en la Universidad de Johns Hopkins. Y que el cortocircuito no se debía llamar Blalock-Taussig, se debía llamar Taussig-Vivian Blalock. Pero bueno, realmente esta cirugía cambió la historia, porque esos pacientes que eran cianóticos los podíamos hacer que viviesen más tiempo, pero realmente la obsesión de los cirujanos en aquella época era llegar al corazón. Era ver el corazón por dentro y en esos años empezaron los intentos de crear
una máquina de circulación extracorpórea. La persona que tuvo más empeño en hacer esto fue John Gibbon en Filadelfia, el cual pues, creó una máquina. Ellos no tenían ningún problema con la bomba era fácil de crear, ya tenían heparina, pero el problema era la oxigenación. Entonces, cada uno tenía un modo diferente de crear la oxigenación. La máquina de Gibbon lo hacía por filtros y Gibbon operó 5 enfermos, de los cuales se murieron 4. En aquella época ya William Astor ya estaba en Toronto. William Astor en la guerra había sido un cirujano ortopédico. De hecho, es uno de los pocos cirujanos que tiene la cirugía con su nombre en dos especialidades diferentes. Hay una técnica de máster en cirugía ortopédica que es suya y que se reconvirtió a cirujano cardíaco cuando volvió de la guerra en SickKids, en Toronto, y una de sus obsesiones era tener una máquina de circulación extracorpórea. Y lo que hizo, y esta máquina está en el SickKids, en el museo, pues creó una máquina donde lo que él utilizó como ventilación eran pulmones de mono. Evidentemente esto no fue muy lejos porque me parecía muy higiénico. Pero esto es lo que hicieron esta gente en estos años. Entre el año 51 y el año 53 los intentos fueron múltiples por varios grupos. Entre el año 51 y 53 se operaron 17 enfermos. Sobrevivió 1. El resto se murieron. Hoy en día esto hubiese sido, pues ya no se hace. Esto no hubiésemos podido seguir evolucionando o avanzando en investigación en esta técnica. Y de hecho Gibbon en aquella época empezó a publicar artículos diciendo que, bueno, creo que esto es ayer, pero creo que no podemos entrar en el corazón, creo que tenemos que dejar esto, los pacientes se mueren. Y él dejó de investigar. Estos son datos del Brompton del año 50 y son las muertes por cirugía por cierre de CIA. Y como veis, pues 49, 51, 38, 35, 29, 20 años, algo que es impensable en el día de hoy y que es, como digo, datos de ayer. Bien, Gibbon desistió, pero había un cirujano en Minnesota, que era Lily Hay, que era un hombre pues, muy emprendedor y que todo el mundo que lo conoció dice de Lily Hay que era un cirujano que estaba buscando cosas nuevas y que realmente él tenía muchas ganas de ser la primera persona en operar intracardíaca, y lo consiguió. Lo consiguió con una técnica que no tuvo mucho futuro, pero que es utilizando a la madre. Bueno, la primera fue al padre del niño, que lo que veis aquí, esta es la primera cirugía, fue en el año 54, él operó una CIV, y en esta mesa está el padre de la criatura, y es lo que se llama cross circulation. O sea, el padre utilizaron a un ser humano como máquina de cirugía extracorpórea. Esta es la única cirugía en la historia que tiene un 200% de mortalidad. Pero bueno, él lo consiguió. No tuvo mucho éxito en términos de que la gente pues, decía, bueno, no llegó a utilizarla, pero él con esta técnica, y esta es una foto original del primer falot que se operó en la historia, en el año 54 consiguió operar un falot y este es el niño y aquí está la madre de la criatura que él utilizó como máquina de circulación extracorpórea. Como dije, esta técnica la utilizaron en Minnesota entre el año 54 y el año 56, pero realmente ellos siguieron investigando en la cirugía extracorpórea, y las dos personas a las cuales le debemos el que nosotros seamos cardiólogos y podamos mandar pacientes a operar son John Kirkling y Richard de Waal. John Kirkling era un cirujano de la clínica Mayo, el cual pues estaba muy impresionado con lo que Gibbon había hecho. Se fue a Boston, Gibbon le dio todo lo que él había. Gibbon investigó pues, durante más de 10 años para hacer su máquina, le dio todos los papeles. Kirkling se lo llevó a la Mayo, contrató un ingeniero y hicieron la primera máquina en la cual utilizaron el mismo sistema de oxigenación que utilizaba Gibbon, que era un sistema de filtros, y se llama la Mayo Gibbon Heart and Lung Machine, que está en la Mayo Clinic y se puede ver si uno visita la Mayo Clinic. Al mismo tiempo, no muy lejos de allí, en Minnesota, que está a 60 kilómetros de la Mayo, donde Lily Hay estaba trabajando. Lily Hay había dicho a su equipo que él quería una máquina. Pues Richard de Waal tuvo una idea, que era pues, con burbujas de oxígeno, pues oxigenaba la sangre, y de esta forma estas dos máquinas fueron las máquinas que posteriormente evolucionaron o revolucionaron el mundo de la cirugía cardíaca. Y durante
2 o 3 años las únicas operaciones quirúrgicas cardíacas que se hacían en el mundo se hacían entre Minnesota y La Mayo. Y hay un dato muy curioso, hay una entrevista que se le hizo a Donald Ross. Donald Ross se había formado en Londres con Lord Brooke y él fue a ver a estos dos cirujanos operar. Dice que entrar en el quirófano de Lily Hay era como entrar en un circo, que pues allí todo el mundo hablaba y que él no entendía cómo la gente podía trabajar, que ese mismo día se cogió un autobús, se fue a 60 kilómetros, se fue a La Mayo y en el quirófano de Kilkling pues era como una iglesia. Allí nadie hablaba y que la diferencia de cómo operaban estos dos cirujanos, que en aquel momento eran los pioneros de la cirugía cardíaca, era completamente diferente, pero que a él eso le marcó mucho. Y aquellos que hemos tenido la suerte de trabajar con gente que ha operado con Donald Ross dicen que Donald Ross en quirófano no dejaba hablar a nadie. Bien, esto llevó a que, bueno, pues otra de las, a que Mustard desistió en su máquina y se llevó una de estas máquinas a Toronto. Ya en el año 57 Senning ya había hecho el Senning. El primer Senning, como sabéis, se hizo en el Karolinska, en Suecia, pero yo no soy cirujano, pero los cirujanos dicen que solo Senning podía hacer un buen Senning. Y Mustard se le ocurrió hacer la cirugía de Mustard porque cometió un error cerrando una cía seno-venoso inferior. Y yo esto me enteré ahora que estoy en Toronto. Cerró un paciente con una seno-venosa inferior, le puso el parche a la válvula de Eustaquio, cerró la válvula de Eustaquio al septo interauricular, vio que el paciente estaba azul y le dijo, igual si hago esto en la transposición, a lo mejor tengo algo bueno. Lo que veis ahí es el informe quirúrgico original del primer Mustard que se operó en la historia. El Mustard, para aquellos que sabéis historia, sabéis que todos los libros de historia dicen que es en el año 64, porque fue cuando se publicó. El primer Mustard se hizo el 16 de mayo del año 63. Este informe lo fotocopié de la historia clínica de la enferma hace 3 semanas, porque la enferma sigue teniendo un Mustard. Sigue viva, no tiene nada en su insuficiencia tricuspidia. Y me pareció pues eso, un informe curioso para traer. Y lo que más curioso es este informe, porque yo ahora veo muchos enfermos que Mustard ha operado, no solo con cirugía de Mustard, pero con otros tipos de cirugías, y hace unos informes quirúrgicos excelentes. Pero a mí me llama mucha atención lo que puso en este informe. Este es su primer Mustard y dice, la forma en la que esto está hecho lo tienes que ver para apreciarlo. Y a mí eso me parece muy representativo, porque si algo me ha costado a mí entender en 3D, es el Mustard. Y hasta que vi un corazón explantado, en el cual vi la cirugía de Mustard hecha, yo no lo entendía. Y claro, o sea, si el que lo ha hecho en su primer informe dice que para entenderlo lo tienes que ver, pues realmente ahora entiendo que, bueno, yo me consideraba torpe, que no es que sea muy listo, pero bueno, menos después de haber leído esto. Bien, otra cirugía que ha cambiado la historia es la cirugía de Fontan, que también tiene historia. Cada uno de estos señores tiene una obsesión. Fontan tiene una obsesión con tratar la atresia tricuspidia. Fontan lleva investigando desde el año 65. Él tenía un laboratorio de investigación en el cual pues, le estaba haciendo glens, todo tipo de cortocircuitos de la vena cava inferior, de la aurícula derecha a la vena pulmonar a perros, y se le morían todos. En el año 68, una niña en Francia que estaba muy malita y que tenía atresia tricuspidia, pues él decidió hacer la cirugía, que no repitió hasta el año 70, en el segundo paciente, y el tercer paciente se hizo en el 71, que es cuando se publicó el artículo de la cirugía de Fontan, y la cual ha tenido múltiples cambios, pero que realmente ha cambiado la historia en las cardiopatías congénitas y que es la cirugía que más se hace hoy en cardiopatías congénitas pediátricas. Bien, toda esta historia, he cogido los 3 o 4 cirugías que yo creo que han cambiado la historia de las cardiopatías congénitas, pero nos han llevado a cambiar también la epidemiología de las cardiopatías congénitas. Si en algo hemos hecho bien estos años, o esta gente ha hecho bien, es que ahora la supervivencia de los pacientes con cardiopatías congénitas es prácticamente del 97%. Y la mortalidad infantil es extremadamente baja. Y esto se lo debemos a esta gente que yo digo que estaban locos, pero gracias a que estaban locos han conseguido que nosotros evolucionamos y nosotros hoy nos podamos dedicar a esto. Pero claro, el problema de que los pacientes vivan es que se hacen adultos. Y aquí entra pues, las cardiopatías congénitas del adulto. Y claro, en estos centros que empezaron a operar muy pronto, pues necesitaron que se abriesen cardiopatías congénitas del adulto.
estos son los dos primeros centros de cardiopatías congénitas del adulto que se abrieron en Canadá, pues fue necesidad, porque Mustard lleva operando muchos años. Quien veis en la foto es Peter McLaughlin, que no es muy conocido, pero que fue el primer director de la unidad de Toronto. Y la foto de la derecha es una foto del National Heart en Londres, con James Somerville, que fue la persona que creó la primera unidad en Londres, que no solo fue una unidad que recogió pacientes de muchos otros hospitales de Londres que muchos cirujanos en Londres llevaban operando. Si venimos a España, la primera unidad de cardiología pediátrica que se crea en España se crea en La Paz. El Hospital de La Paz se abre el 18 de julio del año 64 y en el año 65 se crea la unidad de cardiología pediátrica de La Paz, que es la primera unidad de cardiología pediátrica del país, detrás de la que vinieron muchas otras, y La Paz fue pionera en el manejo de los pacientes con cardiopatías congénitas en este país. Y claro, los pacientes también se le hicieron mayores. Y en el año 87, pues a Pepe en aquel momento, como muchos sabéis, era el jefe de sección de ECO, y yo no conocía a Pepe en el año 87, pero todo el mundo dice que Pepe siempre ha hecho todo full time, y Pepe había estado en la Mayo, haciendo ECO, había vuelto a La Paz, la imagen era lo suyo, y bueno, todo el mundo dice que era la persona más adecuada para llevar esto, y como a Pepe le gusta un reto más que un caramelo, dijo, pues nada, yo me dedico a esto. Pepe me contaba, cuando yo conocí a Pepe, que él tuvo que aprender a ser cardiólogo pediatra, porque realmente esto de las congénitas era como, bueno, pues ¿qué es esto? Pues, o sea, ¿cómo se colocan las cosas? Y Pepe me contaba a mí una anécdota, y la voy a contar, Pepe, que un día, caminando por La Paz, me dijo, pues claro, yo cuando me empecé a dedicar a esto, el primer criss-cross que yo diagnostiqué, lo diagnostiqué en la cama. Y yo, perdón. Sí, claro, estaba yo allí y de repente me desperté y dije, ya está, si le hago un cateterismo ya sé cómo están las conexiones. En aquella época no teníamos eco y claro, solo había modo B. Y su cabeza estaba funcionando todo el rato. Y siempre dice que él aprendió a ser cardiólogo pediatra. Como dato curioso, fue exactamente el mismo año en que Carol Wons se hizo cargo de la Clínica Mayo. La Clínica Mayo es un centro que operaba mucho, pero no tenía unidad de adultos. Como sabéis, Carol Wons es inglesa, se estudió en Newcastle, se formó en el Brompton con James Somerville y Carol se fue. A Carol alguien le dijo en Londres, y Carol siempre lo cuenta, tú nunca llegarás a ninguna parte porque eres mujer en un mundo de hombres. Y se fue a la Mayo, de jefa de la Mayo, y no tengo que decir quién es Carol Wons y lo que Carol Wons ha conseguido. Pero fue exactamente el mismo año que el doctor Oliver se hizo cargo de la Unidad de La Paz. Lo cierto es que Carol Wons se fue a la Mayo y fue nombrada jefa de la Unidad de Cardiopatías Congénitas del Adulto desde el año 87. Y no fue hasta el año 2006 que Pepe consiguió ser nombrado coordinador en mayo del 2006. Y esta es una fotocopia, una escaneo del documento original que nombra a Pepe como coordinador de la Unidad de Cardiopatías Congénitas. Y bien, Pepe siempre ha sido pues una persona activa desde el punto de vista clínico, pero desde el punto de vista académico. Y yo, esto como lo he dicho públicamente muchas veces, lo puedo decir ahora detrás del micrófono, ha sido el mejor cardiólogo con el que yo he trabajado en mi vida. Y desde el punto de vista clínico a mí me ha enseñado mucho, pero durante esos años en el que los pacientes adultos llegaban a las unidades de adultos, en lo que sí nosotros hemos crecido es en el número de publicaciones que hay de cardiopatías congénitas, que empiezan, como veis ahí, a crecer al final de los años 90 y que crecen de forma exponencial a partir del año 2000. Y estos son datos sacados directamente de PubMed. Muchas de estas publicaciones son aportaciones del doctor Oliver, y yo siempre digo que si uno se lee los artículos de Pepe, yo tengo un dicho que muchos de los artículos que se publican hoy en día, yo creo que los utilizaremos de papel higiénico dentro de 10 años, pero yo creo que todos los artículos que el doctor Oliver ha publicado nunca pasarán de moda, porque nos ha contado cosas que en estos años nos ha enseñado a entender mejor las cardiopatías congénitas. Evidentemente no puedo traer todos, he traído algunos que a mí me parecen relevantes, pero durante estos años nos hemos aprendido
que realmente aquello que estos cirujanos habían hecho, aquello que había permitido a estos niños sobrevivir, realmente tiene consecuencias. Y que los pacientes con Fallot, pues que al principio la forma que se hacía la cirugía del Fallot es, le hacemos la estenotomía, le abrimos una ventriculotomía que llegue hasta el ápex para ver bien, cerramos la CIV, le quitamos la válvula pulmonar y los dejamos libres, que no va a pasar nada. Sabemos que eso ya no puede, que eso tiene consecuencias, que el ventrículo derecho se dilata, que hacen arritmias, que se mueren de muerte súbita, o sea, cosas que hemos ido aprendiendo durante todos estos años, que el llegar a adultos tiene un precio, que los pacientes que se operaron tarde tienen un ventrículo derecho que se vuelve restrictivo y que el manejo del ventrículo derecho restrictivo es extremadamente difícil, que el QRS del Fallot se ensancha y que tener un QRS dilatado es un riesgo de taquicardias ventriculares, que sí, que está muy bien, que Mustar por equivocación hizo una cirugía que ha salvado muchas vidas, pero que esto tiene un precio, que llegan a adultos, que el ventrículo derecho se dilata, que tiene disfunción ventricular, que tiene muchísimas arritmias y que realmente con el tiempo el doctor Oliver me dijo que él fue aprendiendo cardiopatías congénitas pediátricas, pero se fue dando cuenta que realmente, y creo que es donde estamos hoy todos nosotros, que las cardiopatías congénitas en el adulto pues es otra cosa. Y la patología, el nombre es la misma, pero las consecuencias para el corazón son diferentes. Entonces yo creo que eso es algo que hemos aprendido a lo largo de los últimos 15 años, que realmente pues las cardiopatías congénitas son congénitas, pero como se comportan en la edad pediátrica no es lo mismo de cómo se comportan en la edad adulta. Y eso nos lo enseñó el doctor Oliver en muchas de sus publicaciones. Esta es una de las publicaciones que yo sé que al doctor Oliver le gusta más, y que ya nos decía que la estenosis aórtica en adultos progresa, pero progresa mucho más lento que en niños, y él mismo lo pone en la conclusión de ese artículo, que a lo contrario de lo que ocurre en niños, la estenosis aórtica progresa mucho más lentamente. Entonces, a lo mejor pues, en la forma de manejar a los enfermos tiene que ser distinta. También nos dijo algo que después repitieron muchos otros artículos, pero Pepe fue uno de los primeros en decirnos que si tú cierras una CIA por debajo de los 25 años, el riesgo de tener arritmias es mucho menor. Y yo creo que esto es un dato importante. O sea, creo que es importante para todo el mundo, creo que es importante para los pediatras, porque yo tengo un compañero, o tenía un compañero en Londres que era pediatra y dice que si algo le han enseñado los pacientes adultos es que esperar no pasa nada. Que si tienes un niño, un neonato y que tiene una CIA, que a lo mejor la puedes operar con 3 años y no va a pasar nada. Y la diferencia entre 3 años y 10 posiblemente no sea ninguna, pero entre 25 y 40 pues sí la hay, ¿no? Uno de los temas de publicación del doctor Oliver ha sido la coartación. Este artículo yo creo que nunca va a pasar de moda. Pues el doctor Oliver nos dijo que Crawford había operado coartaciones, pero que estos pacientes tenían problemas, y no solo problemas a nivel de la coartación, que hacían aneurismas de la aorta ascendente, y que aquellos que tienen válvula bicúspide tienen más riesgo de hacer aneurismas, y que pues la prevalencia de válvula bicúspide de este artículo, que es 57%, sigue siendo pues, un número que sigue estando presente y que utilizamos todos los días en nuestra práctica clínica, y que nunca va a pasar de moda. Y este es un trabajo que el doctor Oliver estaba trabajando en él cuando yo empecé a rotar con él, y pues nos contó que aquellos pacientes que tienen una coartación severa, y que esto lo podemos hacer extensivo a los pacientes que tienen una obstrucción del tracto de salida izquierdo severo, pues cuando son adultos hacen hipertensión pulmonar, y pacientes hacen fibrosis endomiocárdica, y que aquellos que hacen hipertensión pulmonar se mueren. Y yo me acuerdo que cuando rotaba con el doctor Oliver se mandó un paciente al 12 de octubre para que le hiciesen una cirugía aórtica, porque tenía mucha hipertensión pulmonar y era mucho riesgo de hacerla a La Paz. Y realmente, con el tiempo, pues ha pasado lo que no se esperaba hace 20 años, y es que el número de pacientes adultos de cardiopatías congénitas es ya mayor o el doble de los pacientes pediátricos con cardiopatías congénitas. Y yo nunca pensé que yo pudiese ver una editorial escrita por un pediatra como John Dinfield diciendo que las cardiopatías congénitas no es una especialidad pediátrica porque ya se ha convertido en una especialidad de adultos. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que las cardiopatías congénitas, si algo hemos aprendido, es que
es una especialidad que en pediatría y en adultos es distinto y que tenemos que trabajar en conjunto porque vemos que estas consecuencias que tenemos en adultos, muchas de ellas se pueden prevenir cambiando la estrategia en la edad pediátrica. Bien, el aumento de los pacientes adultos ha llevado a un incremento exponencial del número de consultas de adultos con cardiopatías congénitas, y en aquellas que llevan mucho tiempo ya funcionando, pues el número de pacientes se ha incrementado de forma exponencial. Y estos son datos de la Unidad de Toronto, que entre el 2006 y el 2015 aumentó el 100% el número de pacientes activos en la consulta. Nosotros transferimos 550 enfermos al año. SickKids nos manda directamente al año 550 enfermos, en una patología en la cual no les podemos dar de alta. Los pacientes, los que hacemos cardiopatías congénitas del adulto, es un crecimiento desde muy temprano y que no se mueren y que no les puedes dar de alta. No es el paciente con infarto que viene, que es un infarto no complicado y que se lo mandas al medio de cabecera. Nosotros no le podemos mandar los pacientes a los medios de cabecera. Este modelo es un modelo que no va a ser sostenible a largo plazo porque es imposible mantener un volumen. Pues estos son datos del 2015. En el momento actual, el número de pacientes activos en la unidad es de 12.000 enfermos. Es imposible mantener ese volumen porque esto ha creado un segundo problema. Y ha creado un problema que aumentamos el número de recursos. Como Pastor ha dicho esta mañana, esta es una población que requiere muchos recursos. Estos son datos de las cirugías cardíacas en pacientes adultos que, como veis, desde el año 2010 al año 2015 se han duplicado y que ahora el problema que tenemos es que no podemos hacer más porque no tenemos tiempo de quirófano. No podemos hacer más ablaciones porque no tenemos tiempo de sala. Porque, claro, estos pacientes ocupan muchísimo tiempo y el número de recursos que vamos a necesitar en las unidades de cardiopatías congénitas del adulto es ilimitado. Y este es el problema que tenemos hoy en día. Esto es donde estamos hoy en día. Pero bueno, no todo es malo. Esto es otra paciente que yo vi en noviembre, que es una paciente que tiene 78 años con una tetralogía de Fallot. Nació en el año 40 y yo le pregunté, porque cuando vi la historia no me pude contener, y le pregunté la historia. Es una señora que además vive... Bueno, trabajar en Canadá es una experiencia porque solo Ontario es casi la mitad de España y los pacientes pues vienen de 3, 4, 5, 6 horas, vienen en avión a la consulta, y esta señora vive a 4 horas de Toronto. Y vino a la consulta y vive pues en su casa del pueblo y está en clase funcional 2 ahora. Y es una señora que nació en el año 40, era de Montreal, y en Canadá le dijeron que se moría. Y sus padres en el 45 pues escucharon que había un señor en Johns Hopkins, se llamaba Blaylock, que hacía algo a estos pacientes, se la llevaron al Johns Hopkins y Blaylock le hizo un Blaylock. Y 5 años más tarde, pues Blaylock le hizo otro Blaylock. Y no fue hasta 20 años más tarde, en el año 70, que se le reparó, y era un Fallot de los que solo se le hizo una infundibulectomía, tiene una válvula pulmonar suya, pero ahora tiene insuficiencia cardíaca. Y ahora su problema es la insuficiencia cardíaca. Que bueno, que con 78 años, yo no sé si es del Fallot o que ya tiene 78 años, pero lo cierto es que ahora el mayor problema que tenemos en las cardiopatías congénitas hoy en día es la insuficiencia cardíaca. Estos son datos de los ingresos del año pasado en la unidad en Toronto, y veis que un cuarto de los enfermos ingresan por insuficiencia cardíaca. Y es que esto ha llevado a que aumente de forma significativa el número de pacientes en la consulta de insuficiencia cardíaca. Estos son datos de los pacientes de la consulta de insuficiencia cardíaca hasta el año 2018, que fue cuando yo me incorporé a la unidad, en el cual hasta aquel momento solo había una consulta semanal de insuficiencia cardíaca. Ahora mismo tenemos 2 consultas semanales con capacidad de ver entre 20 y 25 enfermos semanales de insuficiencia cardíaca y no tenemos espacio. Es decir, que la insuficiencia cardíaca se ha convertido hoy en día en uno de los mayores problemas que tenemos en cardiopatías congénitas. Y esto ya nos lo ha contado el doctor Oliver. En una de sus últimas publicaciones, el doctor Oliver nos dijo que a partir de los 40 años la causa más frecuente de muerte de los pacientes con cardiopatías congénitas es insuficiencia cardíaca, y que esto es una epidemia que ya nos está invadiendo. Pero también nos contó, y esto es obra de la doctora Gallego, que otro de los grandes problemas que tenemos hoy en día es que nuestros pacientes se mueren de muerte súbita. Y este fue para mí es uno de los trabajos más bonitos que se han publicado en los últimos años, porque fue uno de los primeros trabajos que nos dijo que el único factor de riesgo independiente de tener muerte súbita en pacientes con cardiopatías congénitas es tener una disfunción del ventrículo sistémico, sea
único, sea derecho o sea izquierdo, y que realmente la muerte súbita es un gran problema en esta población. Pero las cosas se complican un poco más, y es que el año pasado, la Mayo, nos ha publicado sus datos de 1.000 pacientes con Epstein, en los cuales el 85% de los pacientes estaban operados, y midieron la incidencia de muerte súbita. Y como veis ahí, la incidencia de muerte súbita aumenta con la edad, llegando hasta el 15% con 70 años. Con lo cual, esto sí que ha sido para algunos una sorpresa, pero los pacientes con Epstein también tienen muerte súbita. Y el problema que tenemos es que nosotros no sabemos estratificar a los enfermos. Esto nos lo ha dicho un poco Rafa, pero el gran problema de las cardiopatías congénitas que tenemos ahora y que es un poco hacia dónde vamos, es cómo estratificamos a los enfermos. Sabemos algo del FALOT. Sabemos que hay, bueno, pues el score de Katie, con todas las limitaciones que el score de Katie tiene, porque está hecho en una población que ya tenía DAI implantado, pero es lo que tenemos. Sabemos un poquito más del FALOT. Sabemos que si tienes una relación entre la masa del ventrículo derecho y el volumen más de 0,3, o que tienes mucha fibrosis, o si tienes arritmias auriculares, todos estos son factores. Pero yo siempre digo que en medicina, cuando tienes que poner muchas cosas juntas, que no sabemos qué hacer. Realmente no tenemos claro cómo estratificar a los enfermos, no sabemos un poquito del FALOT, no sabemos nada del ventrículo derecho sistémico. Esta es una tabla de las recomendaciones de manejo de las cardiopatías, de las arritmias en cardiopatías congénitas, publicada por Paul Carey en el año 2014. Y bueno, si uno se ve indicación 2B de desfibrilador en prevención primaria en ventrículo derecho sistémico, pues ahí hay un pupurri de cosas que todas ellas tienen sentido, pero que realmente pues no dice mucho a qué paciente se beneficia de esto. Ni qué decir tiene qué hacer con el Epstein. O sea, decir, cómo estratificar un Epstein no lo sabemos y no tenemos los recursos. Y nada que decir con los pacientes con ventrículo único. Es decir, los pacientes con Fontan, pues cómo los estratificamos. Y este es uno de los grandes problemas del futuro, en el cual yo creo que tenemos que hacer pues una de las áreas de investigación que necesitamos, porque va a ser un problema que tengamos enfrente y que no tenemos resuelto. Y el segundo problema que yo veo en el futuro es la insuficiencia cardíaca y sobre todo el trasplante. Yo creo que esta diapositiva que os puse antes, creo que no tenemos... que la insuficiencia cardíaca es el gran problema, sobre todo porque muchos de estos pacientes van a necesitar un trasplante cardíaco, que el cual no tenemos qué criterios, cuándo mandar a los pacientes con cardiopatías congénitas para trasplante. Yo creo que las unidades de trasplante no están preparadas para la evaluación y trasplante de los pacientes con cardiopatías congénitas, y que nos queda más remedio que implicarnos nosotros mismos. Que si nosotros nos creemos esta proyección, que yo, como he dicho antes, es una proyección completamente estadística, pero que es relativamente real, ¿no? Si uno mira el número de pacientes a los que le estamos haciendo cirugía de Norwood hoy en día y cuenta que esos pacientes dentro de 20 años llegan a la edad adulta y que los que ya llevamos Norwood, pues la mayoría ya tiene una disfunción ventricular, y el grupo de Australia ya nos ha contado que si tú tienes un ventrículo derecho, un ventrículo único de morfología derecha, tu pronóstico ya es peor, y en su grupo no tienen Norwoods, pues el futuro pues las pintas mal. Y que si nosotros no estamos... O sea, yo creo que tenemos unos años antes de que nos llegue la oleada de los Norwoods, en el cual pues nos tenemos que realmente enfocar en la insuficiencia cardíaca de esto. O sea, yo echo mucho de menos hablar de la insuficiencia cardíaca del ventrículo único, porque en mayo, justamente ahora un año, Laura me invitó a dar una charla a Vallebrón, y Laura me hizo una pregunta que me quedó muy grabada. Laura me preguntó, dice, ¿no crees que nos estamos centrando mucho en el ventrículo derecho sistémico, que va a desaparecer? Porque realmente, bueno, pues el último máster que posiblemente se haya hecho es en los años 80 y pico. O sea, no va a desaparecer. Es un paciente que ya tenemos, que vamos a tener que trasplantar, y que no nos estamos centrando en lo que realmente es el problema que nos viene ahora, que es el corazón ventricular, que va a ser uno de los grandísimos problemas en insuficiencia cardíaca. Pues es cierto, no sabemos qué hacer con estos enfermos.
y que yo creo que va a ser uno de los grandes retos del futuro. Por tanto, pues eso, para terminar, yo creo que es bueno saber de dónde venimos. Yo creo que le debemos a estos genios o genios locos que hicieron muchas burradas y que gracias a esas burradas nosotros tenemos una especialidad y los pacientes han sobrevivido. Merecemos bueno, pues agradecerle a gente como Pepe, que durante todos estos años nos ha ilustrado en las complicaciones que nuestros pacientes tienen y hemos aprendido de esos trabajos el cómo valorar a estos enfermos. Pero creo que tenemos una obligación de los que estamos ahora en este mundo de no olvidarnos de lo que nos vamos a enfrentar, que a lo mejor no nos toca a nosotros, pero nos toca a los que vienen detrás de nosotros, porque algunos ya somos un poco mayores, y que realmente es ahora nuestro momento de intentar resolver estas preguntas. Yo quiero terminar con decir que bueno, el doctor Oliver es un excelente clínico, es un excelente académico, pero se lo sabe pasar muy bien también. Es decir, le gusta comer, le gusta disfrutar de sus amigos y yo tengo que decir que es una persona muy querida por todos y que simplemente, Pepe, muchísimas gracias. Bueno, Rafa, creo que sí que valía la pena que vinieras de Toronto, ¿no? Bueno, creo que ha sido un día muy emocionante. A nivel científico estoy muy satisfecho, ha sido fenomenal y a nivel humano creo que no se puede terminar de una manera mejor. Así que, evidentemente, Pepe, me gustaría agradecerte mucho toda tu trayectoria y toda tu relación personal, por supuesto. Agradecer a Rafa que haya venido de Toronto y agradeceros a todos realmente el esfuerzo que habéis hecho. Y os emplazo a mañana. Mañana nos volvemos a ver y a las 9 tenemos la reunión, la asamblea de la sección y a las 9:30 otra vez a la marcha. Muchas gracias por todo.